Buenas, Ulises, ¿qué tal? El teórico de hoy es de prueba de compatibilidad. Yo soy Gonzalo Castillo y les dejé acá el mail mío para que me puedan escribir después las dudas que tengan sobre el teórico. Los temas a tratar, primero vamos a ver bien qué es una prueba de compatibilidad, en qué consiste, y vamos a ver también cómo se hace. La técnica en sí no la puse en el teórico porque es algo que está accesible en el libro que tenemos de técnicas de inmunomatología del banco. Después vamos a ver consideraciones adicionales para los pacientes que tienen anticuerpos irregulares positivos, o sea, cómo interpretar la prueba de compatibilidad asociada a lo que es el screening o la identificación de un anticuerpo, o el histórico que pueda tener un paciente de anticuerpos encontrados. Después vamos a ver los posibles resultados que tenemos de las pruebas de compatibilidad y las causas de esos resultados. También vamos a ver consideraciones especiales para los bebés menores de 4 meses de edad, cómo hacer, cómo interpretar o qué enfoque darle cuando tenemos un paciente tan joven, tan chiquito como de 4 meses de edad. El uso de suero o plasma en la detección y identificación de anticuerpos en la prueba de compatibilidad. Esto es un poco que siempre está la duda, ¿no? O la incertidumbre de qué es mejor, si suero o plasma, o por qué una cosa y no otra. Vamos a tratar un poquito ese tema también. Y después las consideraciones especiales, que son la solicitud de sangre para cirugía. Vieron que nosotros tenemos, ustedes que ya están haciendo las prácticas hace ya un tiempo, y las guardias, el tema de la coordinación quirúrgica, ¿ah? Que vieron que tenemos la cirugía que se van a hacer al día siguiente. Nosotros tenemos de esas cirugías que ver cuáles son las que puedan llevar sangre, cuáles son las que solamente con clasificación sanguínea alcanza o con el estudio de anticuerpos irregulares. Tenemos, dentro de los protocolos excepcionales, también tenemos la transfusión masiva, tenemos la anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué hacer cuando hay una situación de transfusión masiva en un paciente? ¿Se hacen las pruebas de compatibilidad? ¿No se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Qué hay que tener en cuenta? En la anemia hemolítica también, sabemos que las anemias son complejas de estudiar y bueno, eso también afecta a lo que son las pruebas de compatibilidad en esos pacientes. Y bueno, después para finalizar la emisión de sangre, luego que hacemos la prueba de compatibilidad, tenemos que, ya pasamos a lo que es la transfusión y bueno, antes de llegar a la transfusión tenemos que ver cosas que están previas a la emisión de sangre. Y bueno, después les puse también ejercicios finales para hacer que están relacionados al teórico y también a alguna cosita más que lo van a ver después. Y bueno, arrancamos con qué es una prueba de compatibilidad. Bueno, ¿qué es una prueba de compatibilidad o prueba cruzada? Es una prueba que hacemos in vitro en el laboratorio y el objetivo es reproducir qué es lo que va a pasar dentro del paciente con lo que nosotros le vamos a transfundir o a trasplantar. Puede ser una transfusión de glóbulos rojos, puede ser una transfusión de plaquetas o puede ser también un trasplante de un órgano, ¿no? En el caso de la transfusión de glóbulos rojos es la prueba final para determinar la compatibilidad del suero del receptor con los glóbulos rojos del donante. Con frecuencia el método más usado para la prueba cruzada es el mismo método que se usa para el screening de anticuerpos irregulares. La técnica utilizada es mediante test de Complement indirecto, esta ustedes ya la conocen. Es un test de Complement indirecto con incubación a 37 grados. Usualmente usamos un potenciador como puede ser el LIS y se lee mediante la adición de antiglobulina humana, ¿no? Y la antiglobulina humana usualmente es poliespecífica. Después vamos a conversar un poco en qué casos usaríamos monoespecífica, pero usualmente se usa la poliespecífica. La sangre del donante que se utiliza para las pruebas cruzadas debe extraerse de un segmento de la tubuladura. Esto ustedes lo van a hacer en la guardia, cortan la colilla de la tubuladura de la bolsa, pero también esa sangre puede venir de otra muestra en un tubo delta, por ejemplo.
El suero del receptor que se usa en la prueba cruzada debe tomarse de la muestra que se utilizó para determinar el AB0 y RH y la prueba de detección de anticuerpos irregulares. ¿No? Nosotros tenemos una muestra de nuestro paciente. A esa muestra le hacemos los anticuerpos irregulares, la tipificamos para ver de qué grupo es también, le hacemos la AB0 y el RH. Y con esa misma muestra vamos a hacer la prueba cruzada. No podemos usar una muestra distinta para estudiar un mismo paciente. La muestra también puede ser, la muestra estudiada también puede ser una muestra criopreservada, siempre y cuando no haya eventos inmunizantes en el medio. Test de Combin indirecto en la prueba de compatibilidad. La prueba de compatibilidad la vamos a realizar tanto en pacientes que no presentan anticuerpos clínicamente significativos detectados en el screening, como en los pacientes que sí tengan los anticuerpos detectados o tengan un antecedente en su historial de anticuerpos detectados. Bueno, la prueba, como les decía, consiste en un test de Combin indirecto, donde se usan las células del donante y el suero del paciente. Se usa un potenciador, como puede ser la albúmina o LIS. Hay otros potenciadores también. Y se incuba 37. Y después se hace la fase de antiglobulina humana. El suero antiglobulina humana que usamos puede ser monoespecífico para IgG o puede ser poliespecífico para IgG y C3D. Cuando nosotros hacemos la prueba de compatibilidad o el screening en tubo, ¿se acuerdan que teníamos 3 lecturas, verdad? Una es al momento de agregar los glóbulos rojos al suero del paciente que centrifugábamos y leíamos. La segunda lectura era después de la incubación a 37 grados. Y también la cuarta lectura era al momento de agregar la antiglobulina humana que centrifugábamos. La primera lectura, el objetivo de esa primera lectura era detectar más que nada incompatibilidad por AB0. ¿No? ¿Qué pasa? Que ahora se han hecho estudios sobre eso y se dieron cuenta que leer la prueba luego de agregar la antiglobulina humana es tan sensible para detectar anticuerpos irregulares como para detectar incompatibilidad AB0. O sea que esa primera lectura la podríamos obviar. Bueno, hay una excepción ahí que es cuando hacemos la técnica en gel, en tarjeta, que el fabricante nos dice que no es sensible para detectar incompatibilidad por AB0. ¿No? O sea, si nosotros hacemos una prueba cruzada en gel, que es como se suelen hacer en todos lados, no nos está previendo de una incompatibilidad por AB0. Al menos el fabricante no nos asegura eso. ¿No? Puede ser que funcione algunas veces, puede ser que no. Y la ventaja cuando hacemos en tubo de hacer la primera centrifugación es que nosotros nos ahorramos, si hay una incompatibilidad AB0, ya la detectamos ahí y nos ahorramos todo el tiempo que lleva a hacer un test de Combin indirecto. Ya saben cómo se hace, tenés 3 lavados, tenés la incubación, después tenés más lavados, tenés la centrifugación, después la antiglobulina humana, te lleva un buen tiempo hacerla. En cambio, si vos haces la primera lectura y ya ves que hay una incompatibilidad AB0, te ahorras todo ese tiempo. Consideraciones adicionales para pacientes inmunizados. Cuando nosotros tenemos pacientes inmunizados, no nos alcanza solo con hacer la prueba de compatibilidad, sino tenemos que identificar ese anticuerpo y después buscar una unidad que sea negativa para ese anticuerpo, para poder transfundirle. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un antiquel, nosotros vamos, además de hacer la prueba de compatibilidad, vamos a buscar que la unidad que le vamos a pasar sea aquel negativa. Obviamente se hacen los controles con una célula aquel positiva, eso lo tienen descrito en las técnicas. Y después que la prueba de compatibilidad da negativa y la unidad es que el negativa, recién ahí se considera aceptable para poder transfundir. Cuando hacemos la prueba de compatibilidad tenemos que tener también en cuenta no solo en buscar si hay aglutinación o no hay, sino también en lo que es la hemólisis, ¿tá? Porque la hemólisis tiene que considerarse positiva, como un resultado positivo en la prueba. Cuando una prueba cruzada o prueba de compatibilidad es positiva, tenemos que considerar las siguientes cosas.
La primera es que la unidad puede ser a veces incompatible. También puede ser que la unidad tenga un test de directo positivo. Es posible que la unidad no haya sido tipificada como antígeno negativo para el anticuerpo que el paciente tenga, en el caso que el paciente esté inmunizado, o que esté designada incorrectamente, que hayamos agarrado mal la unidad de la heladera. El paciente puede estar desarrollando un anticuerpo adicional al que ya tenía, o un anticuerpo nuevo. El paciente puede tener un anticuerpo contra un antígeno de baja incidencia que no estaba presente en las células del cribado, del screening. O siempre está el error técnico, el error en la plataforma, que puede ser, por ejemplo, que el sistema de prueba esté contaminado. O si no, otra alternativa es que hayamos agarrado mal la muestra del paciente, ¿no? Que no esté el error en la unidad, sino que esté el error en la muestra del paciente, en la identificación del paciente al momento de tomar la muestra. Evaluar el resultado de la prueba de compatibilidad en conjunto con el screening. Esto es sumamente importante porque la prueba de compatibilidad no se lee sola, se lee en conjunto con el screening. Y bueno, acá tenemos una tabla en la que nos va describiendo un poco las situaciones. Nosotros tenemos algo que dice negativo en la prueba de detección de anticuerpos, pero positivo en la prueba de compatibilidad. ¿Qué es lo que puede ser? Bueno, puede ser un anticuerpo en el receptor contra un antígeno de baja incidencia que está presente en los glóbulos rojos del donante. Puede ser porque la unidad tenga un test de directo positivo, puede ser por un error AB0. Puede haber un contaminante en la prueba, en el sistema de prueba, en la plataforma. Y los glóbulos rojos puede ser que los glóbulos rojos sean poliaglutinables, los glóbulos rojos del donante. Acá les puse una nubecita que dice ordenar de mayor a menor según la probabilidad de que ocurran. Esto lo pueden hacer ahí en su casa cuando tengan tiempo y ven cuál de esas probabilidades, de esas causas es más probable que les suceda en la guardia. Cuando la prueba de detección de anticuerpos es positiva, o sea, el screening, y también es positiva la prueba de compatibilidad, puede ser porque haya un anticuerpo dirigido contra el antígeno a los glóbulos rojos, tanto del panel de screening como del donante. Y también puede ser por un contaminante en el sistema. Ahora, cuando tenemos el screening positivo, el autocontrol positivo y la prueba de compatibilidad positivo, ¿cuáles son las causas de eso? Podemos tener un anticuerpo en el receptor que ha sido transfundido. Esto puede ser, es muy poco probable, ¿no? Pero cuando transfundís plasma, puedes estarle transfundiendo también un anticuerpo a ese paciente que después te va a reaccionar en las pruebas de compatibilidad y en las pruebas de screening. Autoanticuerpos puede ser que tenga el paciente y el anticuerpos en el suero. La presencia del anticuerpo subyacente es obviamente una complicación extra cuando tenés autoanticuerpos presentes. El fenómeno de pila de moneda, de Roulex, como le dicen, y una reacción con la sustancia del medio de suspensión. Y bueno, y de Yapa le voy a dejar un ejercicio también. Hagan de cuenta que están en la guardia, les llega un pedido de transfusión de 2 unidades para un paciente. Ustedes le hacen el screening y le hacen la prueba de compatibilidad de 2 unidades. El screening les da positivo en las 3 células y la prueba de compatibilidad le dan negativas, las 2. Bueno, pasan al panel de 11 y hacen el autocontrol. Y tienen el panel de 11 positivo en todas las células y negativo en el autocontrol. Y ahí ustedes me van a escribir al mail y me van a contar qué es lo que puede estar pasando en esa situación y qué es lo que harían. Consideraciones especiales para bebés menores de 4 meses de edad. Los bebés menores de 4 meses de edad tienen requisitos de pruebas únicos. Nosotros para hacerle el fenotipo AB0 y RH necesitamos una muestra sí o sí que sea del bebé, pero para hacerle los anticuerpos no. ¿Podemos usar una muestra de un bebé para hacer anticuerpos? Sí se puede, ¿no? Pero podemos también usar la muestra de la madre. Y es mucho más fácil conseguir una muestra materna que conseguir la muestra del bebé. Por eso lo que se usa habitualmente es la muestra de la madre. Bueno, para hacer el ABC y el RH es necesario
usar la muestra de glóbulos rojos del lactante. Obviamente se le enfrenta a la muestra con un anti-A, un reactivo anti-A, un reactivo anti-B. También se enfrenta a un reactivo anti-AB. Y es importante más que nada en los bebés porque, como sabemos, tienen una baja expresión antigénica del sistema B0 y a veces nos pueden dar resultados falsos, ¿no? Entonces, usar el reactivo anti-AB en los bebés es de suma importancia. Screening de anticuerpos. Por lo general, el screening se hace en la muestra materna. La muestra materna se usa porque los anticuerpos detectados en el recién nacido son adquiridos de forma pasiva de la madre, y también por la dificultad que tenemos de obtener una muestra de un recién nacido, de un lactante. Si identificamos un anticuerpo clínicamente significativo, lo que vamos a hacer es seleccionar unidades que sean negativas para ese antígeno detectado y que sean compatibles mediante la prueba de cruzada, obviamente en pacientes de globulina humana. Esto lo vamos a hacer hasta que el anticuerpo en el suero del lactante ya no esté demostrado, ¿no? Eso es importante porque el lactante no va a tener ese anticuerpo de por vida, sino que lo va a tener mediante una fase temprana de su desarrollo y después se va a ir desapareciendo. Uso de suero de plasma en la detección e identificación de anticuerpos en la prueba de compatibilidad. El uso de suero y no de plasma en estas pruebas es importante porque en los test de Cunning indirecto positivos parte de la reacción que tenemos se va a deber a la detección de IgG unida a los glóbulos rojos y parte se va a deber a la detección de C3 unida a los glóbulos rojos. Si en esos ensayos utilizamos plasma procedente de muestras anticoaguladas, se evita la activación del complemento y se reduce la sensibilidad del sistema de ensayo. Esto es porque nosotros usamos en las pruebas antiglobulina humana poliespecífica, ¿no? Entonces la reacción se puede deber a la detección de IgG o a la detección de complemento. Cuando se empezaron a usar métodos con potenciadores como el LIS o el PEG, también se usaba el polibregne en los test de Cunning indirecto, se empezó a encontrar que habían test de Cunning indirectos positivos no deseados, ¿no? O sea que no tenían significancia clínica esos resultados positivos. No eran falsos positivos, sino que no tenían significancia clínica. Generalmente eran positivos débiles que se daban y se llegó a la conclusión de que cuando se usaban estos potenciadores, los autoanticuerpos benignos reactivos en frío activan una cantidad suficiente de complemento para que se detecten los eritrocitos en estas pruebas de Cunning indirecto. Bueno, ustedes saben que nosotros podemos tener autoanticuerpos fríos sin significancia clínica, naturalmente, siendo personas sanas. Entonces, en estas circunstancias interfiere el uso de estos potenciadores si usamos plasma o si usamos suero, ¿no? ¿Qué empezaron a hacer las personas que estudiaban esto? Empezaron a leer los test de Cunning indirecto con antiglobulina humana monoespecífica, ¿tá? Cuando usaban suero, ¿sí? ¿Qué pasa? Al usar monoespecífica cuando usas suero, te evitas el tema de que el complemento se active y empieces a detectar complemento activado debido a anticuerpos fríos y no anticuerpos que sean clínicamente significativos. Y bueno, entonces en esa situación no nos interesa que nos dé positivo la prueba porque son anticuerpos benignos que activaron una pequeña cantidad de complemento que nosotros la estamos detectando. La estamos detectando como positivo en nuestras pruebas y nos puede llevar a un error de pensar de que es un anticuerpo clínicamente significativo que está mediando. Bueno, ¿y qué hicieron para evitar esto cuando usaban suero? Las personas empezaron a usar antiglobulina humana monoespecífica, ¿no? Monoespecífica para IgG. ¿Cuál es la desventaja de usar antiglobulina humana monoespecífica? Es que te estás perdiendo de detectar justamente el complemento, ¿no?
Entonces, hay anticuerpos con significancia clínica que activan complemento y únicamente los podés detectar mediante la activación del complemento en la prueba. Y como consecuencia lo que estás haciendo es reducir la sensibilidad del medio. Un medio en el que vos tenías una antiglobulina humana poliespecífica que podía detectar anticuerpos clínicamente significativos tanto por el componente IgG como por el componente de complemento. Ya no lo estás haciendo porque estás usando solamente antiglobulina humana monoespecífica para IgG. Bueno, en resumen, si nosotros usamos suero en lugar de plasma, se puede activar el complemento y nos puede dar positivos sin significancia clínica. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros cuando sacamos la muestra deja de estar a 37 grados, pasa a estar a temperatura ambiente o incluso más fría. Si el paciente tiene anticuerpos benignos fríos, esos anticuerpos pueden empezar a activar complemento en el suero. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hagamos las pruebas de screening o las pruebas de compatibilidad, ese complemento se va a unir a los glóbulos rojos y nos va a dar falsos positivos. No falsos positivos, nos va a dar positivos sin significancia clínica, sin importancia. Positivos que no queremos detectar. Por eso, en ese caso, cuando usamos suero, conviene usar antiglobulina humana monoespecífica para IgG. ¿Tá? ¿Qué pasa? Que podríamos estar perdiendo sensibilidad en el medio, porque al detectar únicamente anticuerpos con significancia clínica mediante el componente IgG y no mediante el componente de complemento, estamos reduciendo la sensibilidad de la prueba. Cuando usamos plasma de un tubo delta, de una muestra anticoagulada, podemos usar antiglobulina humana monoespecífica o poliespecífica. Eso da igual. Obviamente la poliespecífica le agrega un componente más de sensibilidad. Le agrega un plus a la prueba. Solicitudes de sangre para cirugía. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros desde el lado técnico con la coordinación quirúrgica? Nosotros tenemos impreso, tenemos que imprimir la coordinación quirúrgica del día o la del día siguiente. ¿Va? Y de esas cirugías que están ahí agendadas, vamos a ver cuáles son de riesgo y cuáles no. Dentro de las que son de riesgo podemos dividir en dos tipos. Las cirugías que nosotros vamos a clasificar para B0RH y le vamos a hacer un screening y vamos a dejar la muestra reservada por si llegan a pedir transfusiones. Y después están las cirugías que por el elevado riesgo que tienen, además de hacer la B0RH y screening, le vamos a hacer también una prueba de compatibilidad. ¿Cómo sabemos qué cirugías llevan clasificación, qué cirugías no, qué cirugías hay que reservar unidades, cuáles no? Bueno, para eso cada hospital tiene su librito, pero internacionalmente hay una guía que es la guía MS-VOS. Es una guía en la que están la mayoría de los tipos de cirugías enlistados y tenés también ahí cuáles llevan grupos, cuáles no, cuáles llevan screening, cuáles no, cuáles se les clasifica, cuántas unidades hay que cruzarles. Yo les voy a dejar acá abajo el link donde pueden descargar ese protocolo, está en inglés y está muy bueno para que lo vayan bichando y también lo tengan para cuando les toque preparar la coordinación quirúrgica. Y bueno, como algo a tener en cuenta cuando ustedes empiecen a trabajar, van a ver que hay técnicos que prefieren únicamente hacerle screening, ABC0, RH y screening, a todos los de la coordinación quirúrgica. Y si a alguno les llega a pedir sangre, hacen la transfusión con la prueba de compatibilidad en diferido. ¿No? Ustedes ahí van a tener que, les voy a dejar un ejercicio en el que van a tener que pensar cuáles son los argumentos a favor que tienen estos técnicos para hacer únicamente screening y transfundir sin prueba de compatibilidad o con la prueba de compatibilidad en diferido. Razones a favor de eso y 3 razones en contra de eso y argumentarlas. ¿No? Es un ejercicio que está bueno, aparte se aplica a algo que les va a pasar en la práctica cuando empiecen a trabajar
y está bueno que ya tengan los argumentos que, que les pueden dar a favor y los argumentos en contra. Bueno, protocolos excepcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones en el hospital obviamente excepcionales en las que nos tenemos que desviar de lo que es el ABC0, el RH, el screening, la prueba de compatibilidad y por último la transfusión. ¿Por qué? Porque hay situaciones de emergencia, ¿no? Estas situaciones de emergencia tienen que estar detalladas en un POE que tiene que tener el servicio en el que les diga cómo tienen que actuar en tales situaciones. Ahora vamos a ver algunas de esas situaciones de emergencia que les pueden tocar y que tienen que conocer. Transfusión masiva. Cuando el volumen total de sangre de una persona ha sido reemplazado por sangre de un donante dentro de las 24 horas, se ha producido un evento de transfusión masiva, ¿no? Hay otros también, eh, de otras definiciones de transfusión masiva, pero quédense con esta que es la más básica y la más importante. Debido a este volumen de sangre que le pasaron al paciente en tan poquito tiempo, el propósito de la prueba cruzada está como que pierde importancia, ¿no? Está disminuido. En estos casos se realiza la reclasificación del paciente a pie de cama y de la unidad, ¿no? Y se pasa a transfundir. ¿Qué les puede pasar también en bloco, en una situación de emergencia? Es que ustedes se quedan arriba con el paciente en la sala de operaciones y otro técnico les va trayendo la sangre, ¿tá? Porque ustedes están ahí, transfunden 2 unidades, transfunden plasma, el médico les dice que va a llevar más, ustedes llaman al banco, a su compañero y le dicen, tráeme 2 unidades, 2 o 3 unidades que va a seguir llevando, ¿no? ¿Qué hacen ustedes ahí? Reclasifican las unidades de nuevo, obviamente, pero no van a volver a pedir una muestra del paciente, porque ya lo tienen ahí, ya lo reclasificaron, están ahí, no tienen duda de la identidad de esa persona. Entonces, después que reclasifican una vez en esa situación, al paciente ya no lo reclasifican más, pero siguen reclasificando eso sí o sí a las unidades antes de conectarlas al paciente. Después que hayan pasado 24 horas del evento de la transfusión masiva, hay que reevaluar el estado de la prueba de compatibilidad. Eso lo van a hacer con el médico y con el equipo médico en conjunto. Bueno, ¿qué pasa cuando recibimos una solicitud de transfusión en una situación de emergencia en el que no tenemos tiempo para hacer un screening y una prueba de compatibilidad? Eso también tiene que estar detallado en un protocolo del servicio. Y bueno, en ese caso lo que hacemos es suministrar la sangre lo más rápido posible, ¿no? Porque si no el paciente se nos va a morir. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esa situación? Es que el médico que solicita la transfusión de emergencia tiene que dejar documentado eso en el pedido de transfusión cuando lo haga, en el momento que lo haga, ¿no? Y nosotros tenemos que marcarle eso, ¿no? Tenemos que decírselo. Necesito que en el pedido de transfusión ponga que es una transfusión de emergencia en el que no da tiempo de hacer las pruebas de compatibilidad. ¿Qué les va a pasar en esa situación? Es que muchas veces el médico que indica la transfusión de emergencia no sabe lo que significa que vas a transfundir sangre sin pruebas de compatibilidad, ¿no? Lo que él ve es que nosotros venimos con sangre y le decimos, mira, esto yo no sé si va a hacerle bien al paciente o le va a hacer mal, y vos tenés que firmar acá, hay que hacerte cargo, ¿no? Es como que si te pones del lado del médico, no va a confiar, no te va a querer firmar nada, se va a hacer el distraído y ta. Eh, para esto es importante que haya una buena comunicación entre los médicos del banco de sangre y los médicos del bloque de operaciones para que ellos sepan qué significa una transfusión de emergencia, cuáles son los riesgos y nosotros no transmitirle esa inseguridad al médico, ¿tá? Para no crear como ese pánico, porque en realidad lo más probable en esa situación es que el paciente se muera por la condición que tenga propia de él,
del sangrado y no por lo que es una transfusión incompatible. Bueno, la sangre que nosotros vamos a emitir en ese tipo de situaciones suele ser de sangre 0 RH positiva. Y bueno, hay instituciones fuera del país en las que, digo por si lo leen en la bibliografía, que hay otras instituciones donde tienen como protocolo pasar sangre RH negativo. Pero eso es porque ellos cuentan con otro tipo de stock que acá en el Uruguay no es viable. Si nosotros tenemos el grupo AB0 del paciente y el RH sin ser un histórico, nosotros podemos administrar sangre compatible con ese grupo. ¿No? Nosotros lo que no podemos hacer es ver el grupo del paciente en una ficha y transfundirlo en base a eso. ¿No? Si nosotros tenemos duda, 0 positivo, vamos a transfundir. Y las pruebas de compatibilidad las vamos a completar tan pronto como sea posible. Bueno, la anemia hemolítica autoinmune y la prueba de compatibilidad. ¿Qué pasa en la anemia hemolítica autoinmune? Es que nos va a hacer que todas las pruebas de compatibilidad nos den positivas. ¿No? Porque el paciente tiene autoanticuerpos que usualmente son contra antígenos de alta frecuencia. Y bueno, en estos casos es re importante que la transfusión esté bien justificada, esté bien establecida, porque no podemos andar transfundiendo solo para mantener al paciente con una hemoglobina de 10, de 12, porque sí nomás. Como ustedes saben, en los pacientes con anemia hemolítica autoinmune tenemos varias estrategias para intentar despejar lo que son los autoanticuerpos, para intentar detectar los autoanticuerpos. Entre esas técnicas están las aloabsorciones, las autoabsorciones, las diluciones del suero, usar muestras precalentadas. Todas esas técnicas las pueden usar para despejar esos autoanticuerpos y poder hacer la identificación de los autoanticuerpos y poder hacer también la prueba de compatibilidad. La especificidad de los autoanticuerpos, como ya saben, no es lo más importante porque es difícil de encontrar. Primero porque es difícil encontrar sangre compatible, usualmente contra la especificidad de un autoanticuerpo, y porque los glóbulos rojos transfundidos van a vivir tanto como los glóbulos rojos propios, aunque sean incompatibles por el anticuerpo de la anemia hemolítica autoinmune. Como un tip, los glóbulos rojos de los donantes transfundidos que no estén más aglutinados en las pruebas previas a la transfusión que el autocontrol del receptor deberían sobrevivir tanto tiempo como las propias células del individuo. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a buscar, vamos a medir el score del autocontrol. Usualmente suelen tener un autocontrol de 2 o 3 cruces, y vamos a hacer las pruebas de compatibilidad. ¿No? En las pruebas de compatibilidad obviamente nos va a dar positivo. Si nos da con el mismo score de 2 o 3 cruces que el autoanticuerpo, esa unidad transfundida, si el paciente no tiene anticuerpos, va a sobrevivir la misma cantidad de tiempo que los propios glóbulos rojos de ese paciente. Y bueno, antes de liberar la unidad para transfundir, tenemos que hacerle un último chequeo. Vamos a ver que la bolsa no esté rota, que no esté manchada, que no tenga daños. Vamos a ver también que la sangre tenga un color, un aspecto, una turbidez normal. Vamos a ver la etiqueta de la prueba de compatibilidad que hicimos, que tiene que tener ciertos datos como el nombre en el centro, la cédula del paciente, el número de la unidad del donante, la interpretación de la prueba de compatibilidad, la fecha en la que hicimos las pruebas y la identificación de la persona que hizo la prueba de compatibilidad. Todo esto tenemos que chequearlo antes de liberar la unidad para la transfusión. Y bueno, algo que quería destacar es que los estudios pretransfusionales comienzan cuando nosotros sacamos la muestra del paciente, cuando nosotros identificamos correctamente al paciente, le tomamos la muestra, rotulamos correctamente el tubo,
Vamos al laboratorio, hacemos los estudios, rotulamos correctamente todo lo que vamos a usar con la sangre del paciente y termina cuando llevamos la transfusión, ¿tá? Que también se identifica al paciente, se realizan las pruebas a pie de cama y se transfunde la unidad. Por último les dejé ejercicios, son algunas preguntas sobre el teórico de hoy y algunos ejercicios también para ejercitar lo que es el razonamiento. Estos los hacen y me los mandan al correo. Espero que les haya sido de utilidad el teórico y cualquier cosa me escriben al mail y les voy respondiendo por ahí.